Durante el almuerzo, una niña hambrienta interrumpe a una pareja marcada por la enfermedad. Ella promete curar a la esposa, que va en silla de ruedas, a cambio de un trozo de pan. Al día siguiente, la mujer vuelve a caminar ante los ojos incrédulos de su marido. Pero el verdadero milagro ocurre cuando él decide cambiar su vida y la de muchos otros. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. El sol de mediodía castigaba las calles de Madrid aquel miércoles de marzo. En el barrio de Salamanca, el restaurante La Terraza Dorada atraía a la élite madrileña con sus mesas de lino blanco y copas de cristal. Aquel día, sentados en la mesa de la esquina, estaba el matrimonio de Enrique y Beatriz Castillo. A sus 52 años, Enrique era uno de los empresarios más respetados del sector inmobiliario en España, vistiendo un traje impecable y un reloj suizo en la muñeca. A su lado, Beatriz esperaba el almuerzo en silencio. Tenía 48 años, pero parecía haber envejecido décadas en los últimos 5. Sus ojos cargaban una tristeza profunda que ni el maquillaje conseguía disimular. El vestido de seda azul marino no podía esconder el mayor símbolo de su dolor, la silla de ruedas en la que estaba sentada. Beatriz sufría una rara enfermedad degenerativa, diagnosticada 5 años antes. Lo que comenzó como una debilidad en las piernas evolucionó rápidamente a la pérdida total de los movimientos. Los médicos fueron claros: no había cura. Enrique no escatimó esfuerzos en buscar soluciones. Llevó a su esposa a los mejores especialistas de España, luego a clínicas en Estados Unidos, en Alemania, en Suiza. Probaron terapias celulares, acupuntura, homeopatía, tratamientos holísticos en la India. Gastó fortunas, pero nada funcionó. Su matrimonio, que cumplía 26 años, se había construido sobre la complicidad y el respeto. Se conocieron jóvenes, cuando Enrique comenzaba su carrera y Beatriz trabajaba como arquitecta. Ella fue la primera en creer en sus sueños, en animarlo, en celebrar cada logro a su lado. Pero todo cambió cuando llegó la enfermedad. Los viajes cesaron, las cenas se volvieron raras, los amigos se alejaron poco a poco, y la alegría de Beatriz desapareció, reemplazada por una melancolía silenciosa. Aquella tarde, mientras aguardaban el plato principal, el silencio entre ellos era pesado. Enrique jugueteaba con el móvil, pero su mente estaba lejos. Pensaba en cuánto tiempo hacía desde la última vez que había oído a Beatriz reír de verdad. Beatriz miraba por la ventana sin ver. Había momentos en los que se preguntaba si todavía valía la pena luchar. Si no, sería más digno aceptar su condición y dejar de arrastrar a Enrique en esa búsqueda de un milagro que jamás llegaría. El salón estaba repleto. Empresarios discutiendo negocios, parejas celebrando, grupos de amigas compartiendo cotilleos. Los camareros circulaban con una eficiencia silenciosa. Fue en ese escenario de opulencia que algo inesperado sucedió. La puerta principal se abrió y una ráfaga de calor invadió el ambiente. Todas las miradas se volvieron hacia la entrada, donde una niña de aproximadamente 10 años destacaba como una mancha de cruda realidad. Era delgada, pequeña, con la piel quemada por el sol y el pelo oscuro y despeinado. Vestía una camiseta descolorida, demasiado grande para su cuerpo, y unos pantalones cortos raídos. En los pies, unas chanclas de goma gastadas. En sus manos sucias, sostenía un plato de plástico blanco, vacío, que temblaba ligeramente. Un silencio incómodo se apoderó del salón. Las conversaciones cesaron. Todos observaban a la niña con sorpresa e indignación mal disimulada. Ella permaneció parada por unos segundos, sus grandes ojos recorriendo el ambiente. No había miedo en su mirada, solo una calma extraña, perturbadora para alguien tan joven. El gerente del restaurante, Sergio, salió apresuradamente de detrás de la barra. Su rostro estaba rojo de ira. Se acercó a la niña con pasos largos. «No puedes estar aquí», dijo en voz baja pero firme,
intentando no causar más escena de la que ya se estaba causando. «Este es un establecimiento privado. Por favor, retírate». La niña no se movió. Lo miró con aquella misma calma desconcertante y dijo, en voz baja pero clara, «Tengo hambre, solo quiero un poco de comida». Sergio sintió que la sangre le subía a la cabeza. Miró rápidamente a su alrededor, dándose cuenta de que todos los clientes observaban la situación. Algunos con expresiones de desaprobación, otros con curiosidad morbosa, pero nadie demostraba simpatía por la intrusa. «No puedo hacer eso», respondió, ya perdiendo la paciencia. «Si necesitas ayuda, busca un albergue, una iglesia. Esto es un restaurante, no un centro de asistencia social. Ahora vete antes de que tenga que llamar a seguridad». La niña continuó inmóvil, sosteniendo el plato vacío contra el pecho. No parecía desafiante, solo determinada. Sus ojos recorrieron el salón de nuevo, pasando por cada mesa, por cada rostro bien alimentado, por cada plato aún lleno de comida que sería desperdiciada. Fue entonces cuando su mirada se encontró con la de Beatriz. Algo inexplicable sucedió en aquel momento. Beatriz sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La niña la observaba fijamente, no con pena ni curiosidad, sino con un reconocimiento profundo, como si la conociera de algún lugar, de algún tiempo lejano. Era una mirada que atravesaba la superficie y veía más allá, que percibía no a la mujer rica en su silla de ruedas cara, sino al alma herida que habitaba aquel cuerpo. Beatriz no pudo apartar la vista. Sintió que algo se movía dentro de ella, una sensación que no experimentaba desde hacía años, empatía pura, sin barreras, sin juicios. «Déjela quedarse», dijo Beatriz, su voz rompiendo el tenso silencio que se había instalado. Enrique se giró bruscamente hacia su esposa, sorprendido. «¿Qué?» «Dejad que la niña se quede», repitió Beatriz, más alto ahora, mirando directamente a Sergio. «Por favor». El gerente vaciló, claramente incómodo. «Señora Castillo, con todo respeto, esto no es adecuado. Tenemos reglas, unos estándares que mantener. Si empezamos a permitir que cualquiera entre aquí...» «Lo sé», lo interrumpió Beatriz, aún manteniendo su mirada firme. «Pero aún así, le pido que la deje quedarse, solo por esta vez». Enrique tocó suavemente el brazo de su esposa. «Vea», dijo en voz baja, tratando de ser racional. «Probablemente hace esto en varios lugares. Es manipulación. Mañana tendremos una fila en la puerta». Beatriz finalmente desvió la mirada de la niña y encaró a su marido. Había algo diferente en sus ojos, una chispa que Enrique no veía desde hacía mucho tiempo. «No me importa», dijo. «Déjala quedarse». Enrique suspiró. Conocía esa determinación. Era la misma que Beatriz mostraba cuando estaba sana y luchaba por algo en lo que creía. Verla así, aunque fuera por un breve momento, despertó en él una mezcla de nostalgia y esperanza. Miró a Sergio y asintió con la cabeza. «Tráigale un plato de comida y póngalo en nuestra cuenta». El gerente abrió la boca para protestar, pero la expresión en el rostro de Enrique no dejaba lugar a discusión. Enrique Castillo era uno de los clientes más importantes del restaurante, responsable de traer contactos valiosos y cerrar negocios millonarios en aquellas mesas. Contrariar una petición suya, por más inusual que fuera, no era una opción inteligente. «Sí, señor», murmuró Sergio entre dientes y se dirigió a la cocina con pasos apresurados. La niña, que había seguido todo el intercambio en silencio, comenzó a caminar hacia la mesa de la pareja. Algunos clientes desviaron la mirada, avergonzados. Otros observaban con desaprobación mal disimulada. Pero ella parecía ajena a todo eso, enfocada solo en Beatriz. Cuando llegó cerca de la mesa, se detuvo a una distancia respetuosa. «Gracias», dijo simplemente, su voz suave pero cargada de una madurez que no encajaba con su apariencia infantil. Beatriz sintió un nudo en la garganta. «De nada. ¿Cómo te llamas?» La niña vaciló por un momento, como si estuviera sopesando si debía responder. «Marina», dijo finalmente. «Marina», repitió Beatriz probando el nombre. «Un nombre bonito».
Enrique observaba la escena con una mezcla de escepticismo e inquietud. Había algo en la niña que le incomodaba, aunque no podía definir exactamente qué. No era miedo ni repulsión, sino una sensación de que algo allí no encajaba, como si la realidad hubiera sido sutilmente alterada. Sergio regresó rápidamente con un plato cubierto. Lo colocó sobre una mesa vacía cercana, asegurándose de mantener distancia de la niña. «Aquí tiene», dijo secamente, antes de alejarse. Marina se acercó a la mesa y descubrió el plato. Había arroz, lentejas, un trozo de pollo a la plancha, ensalada y patatas asadas. Una comida sencilla para los estándares del restaurante, pero un banquete para quien no sabía cuándo volvería a comer. No se abalanzó sobre la comida como Enrique esperaba. En cambio, se sentó con calma, tomó los cubiertos y comenzó a comer despacio, masticando cada bocado con atención, como si quisiera absorber no solo el alimento, sino la experiencia completa. Mientras comía, sus ojos continuaban fijos en Beatriz. No era una mirada insistente o invasiva, sino constante, atenta. Beatriz se sentía extrañamente vulnerable bajo aquella mirada, como si la niña pudiera ver a través de todas las máscaras que había construido a lo largo de 1900 los años, todas las mentiras que se contaba a sí misma para soportar un día más. Después de unos minutos, Marina se limpió la boca con la servilleta de papel que Sergio había dejado de mala gana y se levantó. Se acercó de nuevo a la mesa de Beatriz y Enrique, pero esta vez se detuvo aún más cerca. «¿Puedo ayudarte?», dijo mirando directamente a Beatriz. Enrique frunció el ceño. «¿Ayudarte? ¿Cómo?». Marina no desvió la mirada de Beatriz. «Puedo hacer que vuelvas a caminar». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso las conversaciones en las mesas cercanas habían cesado, todos ahora descaradamente atentos a lo que sucedía. Enrique sintió una oleada de ira. Era exactamente lo que temía: manipulación barata, aprovechándose de la vulnerabilidad de su esposa. «Mira, niña», comenzó, su voz baja pero cargada de amenaza. «No sé qué tipo de timo estás intentando hacer, pero...». «Enrique», lo interrumpió Beatriz, poniendo la mano sobre la de él, «deja que hable». «Vea, esto es ridículo. Es una niña de la calle intentando conseguir dinero. Dentro de poco pedirá una fortuna para...». «No quiero dinero», dijo Marina con calma, todavía mirando solo a Beatriz. «Quiero que creas. Solo eso». Beatriz sintió que su corazón se aceleraba. No sabía por qué, pero había algo en la certeza de aquella niña que tocaba una parte de ella que hacía mucho tiempo había renunciado a la esperanza. «¿Cómo lo harías?». Marina finalmente miró a Enrique y luego de vuelta a Beatriz. «Solo necesito tocarte, pero no puedes tener miedo, y él», señaló a Enrique, «tiene que permitirlo». Enrique soltó una risa amarga. «Esto es absurdo. Vea, vámonos. Esto ya ha pasado de la raya». Pero Beatriz no se movió. Miraba a Marina con una intensidad que Enrique no veía desde hacía años. «¿Realmente crees que puedes curarme?». «Sé que puedo», respondió Marina con sencillez. Beatriz respiró hondo. Una parte racional de su mente gritaba que aquello era una locura, que se estaba dejando llevar por una fantasía cruel creada por una niña lista. Pero otra parte, esa parte que había sido sofocada por años de dolor y decepción, imploraba una oportunidad, por mínima que fuera, de volver a creer en algo. «Está bien», dijo Beatriz finalmente. «Puedes intentarlo». «No», dijo Enrique con firmeza. «Vea, no voy a permitir que una desconocida te ponga las manos encima. No sabemos de dónde ha venido, qué tipo de...». «Enrique», dijo Beatriz girándose para encararlo, sus ojos brillando con lágrimas que amenazaban con caer. «Por favor, solo esta vez. Déjame tener esperanza, aunque sea una ilusión, aunque mañana me despierte y nada haya cambiado. Déjame tener este momento». Las palabras golpearon a Enrique como puñetazos en el estómago. Vio en la expresión de Beatriz lo desesperada que estaba, como cada día era una lucha solo para seguir existiendo. Y se dio cuenta de que en ese momento negarle esa petición sería más cruel que cualquier cosa
que una niña de la calle pudiera hacer. Cerró los ojos y asintió derrotado. Marina se acercó a la silla de ruedas. La gente alrededor observaba en silencio absoluto, algunos con curiosidad morbosa, otros con incredulidad, todos atrapados en aquel momento bizarro que se desarrollaba ante ellos. La niña se arrodilló frente a Beatriz, sus manos pequeñas y sucias flotando sobre las rodillas inmóviles cubiertas por la seda azul. «No tengas miedo», susurró, y entonces colocó las palmas de sus manos sobre las piernas de Beatriz. Lo que sucedió a continuación fue algo que ninguno de los presentes podría explicar racionalmente. Beatriz sintió una ola de calor emanar de las manos de la niña, un calor que no quemaba pero que recorría su cuerpo como una suave corriente eléctrica. No era doloroso, pero sí intenso, pulsante, como si cada célula de su cuerpo estuviera siendo despertada de un sueño profundo. Sus músculos temblaron involuntariamente y tuvo que agarrarse a los brazos de la silla para no caer. Enrique se levantó bruscamente, listo para intervenir, pero algo lo detuvo. Quizás fue la expresión en el rostro de Beatriz, que no era de dolor, sino de asombro. Quizás fue la certeza en la postura de Marina, que permanecía inmóvil, con los ojos cerrados, concentrada. El momento duró quizás 20 segundos, pero pareció una eternidad. Entonces, tan súbitamente como comenzó, la sensación cesó. Marina abrió los ojos, retiró las manos y se levantó. «Mañana por la mañana», dijo simplemente. «Lo sentirás». Beatriz estaba pálida, respirando con dificultad. «¿Qué ha sido eso?» Marina dio un paso atrás. «Te lo advertí, solo necesitas creer». Y él miró a Enrique de nuevo. «Necesita decidir qué va a hacer». Antes de que nadie pudiera responder, la niña se giró y comenzó a caminar hacia la puerta. Enrique todavía estaba procesando lo que acababa de presenciar cuando gritó: «¡Espera! ¿A dónde vas?» Marina se detuvo y miró por encima del hombro. «Me voy. Mañana lo entenderás todo». Y entonces salió, desapareciendo entre la multitud de la acera como si nunca hubiera estado allí. El salón del restaurante estalló en murmullos. Sergio se acercó a la mesa, claramente aliviado de que la situación embarazosa hubiera terminado. «Mil disculpas por la molestia, señor Castillo. ¿Puedo traerles el postre?» Enrique no respondió. Miraba fijamente la puerta por donde la niña había salido, luego a Beatriz, que todavía parecía en shock, con las manos temblando sobre su regazo. «Bea», dijo suavemente. «¿Cómo te encuentras?» Beatriz tardó en responder. Cuando finalmente habló, su voz era un susurro. «No lo sé. Ha sido tan extraño, Enrique, tan real». «Vamos a casa», dijo él, ya haciendo una seña a Sergio para que trajera la cuenta. «Necesitas descansar». En el camino de vuelta dentro del coche de lujo con chofer, ninguno de los dos habló. Enrique miraba por la ventana, su mente trabajando frenéticamente tratando de encontrar una explicación racional para lo que había sucedido. ¿Sugestión psicológica? ¿Algún tipo de hipnosis? Pero había visto la expresión en el rostro de Beatriz. Había sentido la extraña energía que emanaba de aquel momento. No podía simplemente descartarlo como un fraude. Beatriz, por su parte, mantenía las manos sobre las piernas, intentando recrear aquella sensación de calor, aquel despertar que había sentido. ¿Habría sido real? ¿O solo su cerebro desesperado creando ilusiones? Aquella noche, acostada en la cama de matrimonio, en el amplio y lujoso dormitorio de su apartamento en la zona de Salamanca, Beatriz no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, reviviendo cada segundo del encuentro con Marina. Las palabras de la niña resonaban en su mente. «Mañana por la mañana lo sentirás». A su lado, Enrique también estaba despierto, aunque fingía dormir. Se sentía avergonzado por haber permitido que una niña de la calle jugara con sus emociones, por haberle dado esperanza a Beatriz cuando sabía que, probablemente, se despertarían al día siguiente y nada habría cambiado. Y entonces el dolor de la decepción sería aún mayor. Las horas se arrastraron con una lentitud torturante.
Cada ruido de la calle, cada parpadeo del reloj digital en la mesita de noche, parecía amplificado en el pesado silencio de la habitación. Y entonces, cuando las primeras luces del alba comenzaban a teñir el cielo de Madrid con tonos de rosa y naranja, sucedió. Beatriz sintió algo. Un hormigueo sutil, casi imperceptible, comenzando en los dedos de los pies y subiendo lentamente por las piernas. Su corazón se disparó. Cerró los ojos con fuerza, rezando para que no fuera solo otra ilusión de su mente cansada. El hormigueo aumentó, se volvió más definido, más real. Y entonces, por primera vez en 5 años, Beatriz movió los dedos del pie derecho. El grito que salió de su garganta despertó no solo a Enrique, sino probablemente a medio vecindario. Enrique saltó de la cama completamente alerta. «¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? ¿Te duele algo?» Beatriz estaba sentada en la cama, las manos temblando violentamente mientras se tocaba las propias piernas. «Enrique», susurró con la voz entrecortada, «estoy sintiendo. Dios mío, estoy sintiendo mis piernas». Enrique se quedó helado. «Eso no es posible». Beatriz lo miró con lágrimas corriendo libremente por su rostro. «He movido los dedos, lo he sentido. Enrique, lo he sentido». Él se acercó lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper aquel frágil momento. «Inténtalo de nuevo. Intenta mover algo». Beatriz respiró hondo, concentrándose, y entonces, lenta, dolorosamente, su pie izquierdo se movió. Fue un movimiento pequeño pero innegable. Enrique sintió que las piernas le flaqueaban. Se dejó caer al suelo junto a la cama, con los ojos fijos en los pies de Beatriz, que ahora se movían, aunque con dificultad. No era posible. La ciencia moderna, con todos sus avances y recursos, había declarado su caso sin solución. Y ahora, una niña de la calle había hecho lo imposible. «Bea», dijo, con la voz quebrada por la emoción, «esto es real. Esto está sucediendo de verdad». Beatriz intentó reír, pero el sonido salió mezclado con sollozos. «No sé qué está pasando, Enrique. No lo entiendo, pero estoy sintiendo. Después de tanto tiempo estoy sintiendo». Se quedaron así por largos minutos, abrazados, llorando, riendo, atrapados entre el shock, la incredulidad y una alegría tan intensa que casi dolía. Fue entonces cuando sonó el timbre de la puerta. Enrique miró el reloj. Eran solo las 6:15 de la mañana. ¿Quién podría ser a esa hora? «Voy a ver», dijo, limpiándose rápidamente el rostro y poniéndose una bata. Beatriz esperó en la cama, todavía procesando el milagro que estaba ocurriendo en su cuerpo. Cuando Enrique abrió la puerta, encontró exactamente a quien, en algún nivel profundo de su conciencia, sabía que estaría allí. Marina estaba de pie en el pasillo, vistiendo la misma ropa del día anterior, la misma expresión serena en su rostro. «Te lo advertí», dijo simplemente. Enrique se quedó sin palabras. Su mente racional luchaba contra lo que sus ojos veían, contra lo que estaba sucediendo dentro de su apartamento en ese preciso momento. «¿Cómo tú...?» comenzó, pero no pudo terminar la pregunta. Había tantas preguntas y al mismo tiempo ninguna de ellas parecía adecuada. Marina entró sin ser invitada, caminando con la confianza de quien conocía el camino. Se dirigió al dormitorio, donde Beatriz todavía estaba sentada en la cama, ahora con las piernas fuera, los pies tocando el suelo. Cuando vio a la niña, Beatriz comenzó a llorar de nuevo. «Lo has hecho. Realmente lo has hecho». Marina se acercó y se sentó en el borde de la cama junto a Beatriz. «Dije que podía, pero esto es solo la mitad». «¿La mitad?», preguntó Enrique, entrando en la habitación detrás de ella. Marina se giró hacia él. «La curación de su cuerpo está completa, pero la otra mitad de la curación depende de ti». «¿De mí?». Enrique sintió una oleada de aprensión. «¿Qué quieres?». La niña lo miró con aquellos ojos profundos y demasiado antiguos para su rostro joven. «No es lo que yo quiero, es lo que tú necesitas hacer». Ayer, en el restaurante, mientras comía, observé todo a mi alrededor.
Vi a gente siendo expulsada como casi me pasó a mí. Vi comida siendo tirada a la basura mientras niños pasan hambre en la calle de al lado. Vi riqueza siendo desperdiciada mientras otros mueren de inanición. Enrique se sintió incómodo. No soy responsable de todos los problemas del mundo. No, asintió Marina. Pero tienes poder. Tienes recursos. Tienes influencia. Y ahora tienes una deuda. Una deuda, repitió Enrique, su voz endureciéndose. Entonces esto es una extorsión. ¿Quieres dinero? Marina negó con la cabeza. No he venido a pedir limosna. He venido a ofrecer una oportunidad. La recuperación de tu esposa es un regalo, pero también es una prueba. ¿Qué vas a hacer con la segunda oportunidad que ella ha recibido? Y más importante, ¿qué vas a hacer con la segunda oportunidad que tú estás recibiendo? Enrique frunció el ceño. ¿Qué segunda oportunidad? La oportunidad de recordar quién eras antes de convertirte en quien eres ahora, dijo Marina, suavemente. La oportunidad de hacer algo que realmente importe. Beatriz observaba el intercambio en silencio, sus manos todavía acariciando sus propias piernas, maravillada con cada sensación recuperada. Veía en el rostro de su marido una lucha interna y conocía a Enrique lo suficiente como para saber que las palabras de la niña habían tocado algo profundo, algo que él había enterrado hacía mucho tiempo bajo capas de éxito y sofisticación. «¿Qué quieres que haga?», preguntó Enrique finalmente en voz baja. Marina se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la ciudad que despertaba allá abajo. «Quiero que uses todo lo que tienes, todo lo que has construido, para ayudar a aquellos que nadie ve. Quiero que recuerdes que una vez fuiste uno de ellos». Las últimas palabras golpearon a Enrique como un rayo. Se quedó helado, recuerdos que había suprimido durante décadas surgiendo violentamente en su mente. Enrique Castillo no había nacido en el barrio de Salamanca. Su infancia había transcurrido en Vallecas, en la periferia de Madrid, hijo de una lavandera y de un mecánico. La familia vivía en una casa de 3 habitaciones. Enrique dormía en un colchón fino en el suelo del salón, compartiendo el espacio con sus 2 hermanos. Conocía bien el hambre. Recordaba las noches en que su madre dividía un único pan entre los 3 niños y fingía no tener apetito. Recordaba ir a la escuela con el estómago vacío, los zapatos agujereados que dejaban los pies mojados en los días de lluvia. Pero su madre, doña Carmen, tenía una fe inquebrantable. Decía que Dios tenía planes más grandes para sus hijos, que la educación era la única herencia verdadera que ella podía dejarles. Trabajaba 14 horas al día lavando ropa, pero siempre con una sonrisa y palabras de aliento. Fue esa fe la que empujó a Enrique hacia adelante. Estudió ferozmente, consiguió una beca en una universidad pública, se licenció en ingeniería civil con honores. A los 25 años ya trabajaba en una constructora. A los 30 abrió su propia empresa. A los 35 ya era millonario. Pero en el camino del éxito algo se perdió. Las visitas a la casa de sus padres se fueron haciendo raras. Los amigos de la infancia fueron siendo reemplazados por contactos empresariales. El lenguaje cambió, los gustos cambiaron, los valores cambiaron. Enrique se convenció de que había dejado aquella vida atrás por superación. Se decía a sí mismo que ayudaba a su familia económicamente y que eso era suficiente. Compró una casa para sus padres, pagó la universidad de sus hermanos, enviaba dinero cada mes. Pero dejó de sentarse a la mesa con ellos. Dejó de ser aquel niño que conocía el hambre. Ahora de pie frente a Marina, con su esposa recuperando los movimientos de las piernas, todos aquellos recuerdos volvían. La niña de la calle frente a él podría haber sido él, décadas atrás. Aquel plato vacío era el mismo que él sostenía cuando llamaba a la puerta de los vecinos pidiendo pan. «Tú no sabes nada de mí», dijo Enrique, pero su voz salía sin convicción. Marina se giró para encararlo. «Sé que has olvidado de dónde vienes. Sé que has construido muros a tu alrededor para no mirar a aquellos que se quedaron atrás. Sé que, dentro de ti, todavía existe el niño que le prometió a su madre que marcaría la diferencia en el mundo.
¿Cómo sabes lo de mi madre? Enrique sintió un escalofrío. Marina no respondió directamente. La fe verdadera no se demuestra con palabras, se demuestra con acciones. Tu esposa ha recibido de vuelta lo que perdió. Ahora es tu turno de devolver lo que tú quitaste. Yo no le he quitado nada a nadie, protestó Enrique. ¿No? Marina inclinó la cabeza. ¿Cuántas personas fueron desalojadas de los terrenos que compraste para tus urbanizaciones? ¿Cuántas familias perdieron sus casas para que tú pudieras levantar edificios que solo los ricos pueden comprar? Enrique sintió que la ira subía. Sigo la ley. Hago todo dentro de la legalidad. La ley de los hombres, dijo Marina con calma. No siempre es la ley de lo que es correcto. Beatriz, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. Estaba, de pie, apoyada en el cabecero de la cama, probando el peso sobre sus piernas. Enrique, dijo suavemente. Quizás ella tenga razón. Enrique se giró bruscamente hacia su esposa. Bea, no puedes estar hablando en serio. Beatriz lo miró con aquellos ojos que él amaba, ahora brillando con una claridad que no veía desde hacía años. ¿Cuánto tiempo le supliqué a Dios por un milagro? ¿Por cuántos médicos pasamos? ¿Cuánto dinero gastamos intentando comprar mi curación? Y entonces, una niña de la calle, sin nada, hace lo que la ciencia entera no pudo. ¿Crees que eso no significa nada? Significa que no entendemos lo que ha pasado, argumentó Enrique. Pudo haber sido una remisión espontánea, algún proceso biológico que los médicos no detectaron. No podemos basar decisiones importantes en la superstición. Marina caminó hasta la puerta de la habitación. Antes de salir, se giró una última vez. Tienes 3 días para decidir. Si en ese tiempo no haces nada, la curación desaparecerá, y la próxima vez no habrá segunda oportunidad. «¡Espera!», gritó Beatriz, dando algunos pasos tambaleantes hacia la niña. «¿Cómo puedo confiar en lo que estás diciendo? ¿Cómo sabemos que esto no es algún tipo de truco?» Marina la miró con compasión. «Ya sabes, en el fondo de tu corazón, que no es un truco. Sentiste el calor, sentiste el despertar. Tu fe te ha curado, no yo. Yo solo te mostré el camino». «¿Y qué quieres que haga exactamente?», preguntó Enrique, su voz cargada de frustración y miedo. «Ayer en el restaurante, mientras todos comían en sus platos caros, conté 12 platos de comida siendo tirados a la basura. Comida suficiente para alimentar a 50 niños como yo. El gerente me habría expulsado si tú no hubieras intervenido, y mañana otros niños serán expulsados de otros lugares. Eso tiene que cambiar». Enrique se pasó la mano por el pelo, un gesto que hacía cuando estaba bajo presión. «¿Y cómo exactamente debería cambiar yo eso? Eres poderoso, influyente, conocido. Transforma ese restaurante en un lugar que alimente no solo a los ricos, sino también a los hambrientos. Usa tu riqueza para crear programas que ayuden a gente de verdad, no solo eventos de caridad para limpiar tu conciencia y aparecer en revistas». Beatriz se acercó a su marido y le tomó la mano. Enrique susurró: «Quizás esto sea exactamente lo que necesitábamos, los dos. No solo mi recuperación física, sino nuestra recuperación como personas». Enrique miró a su esposa, luego a la niña, luego a sus propias manos, manos que habían construido imperios, firmado contratos millonarios, pero que, ¿cuánto tiempo hacía que no tocaban algo real, algo que importara más allá del beneficio? 3 días, repitió Marina, y entonces salió de la habitación. Enrique oyó la puerta del apartamento cerrarse segundos después. El silencio que quedó era pesado, cargado de preguntas sin respuesta y decisiones imposibles. «¿La crees?», preguntó Enrique finalmente. Beatriz se sentó en la cama de nuevo, exhausta por el esfuerzo de estar de pie. «Estoy caminando. Enrique, después de 5 años sin sentir mis piernas, estoy caminando. Si eso no es motivo suficiente para creer, no sé qué lo sería». Enrique se acercó y se arrodilló ante ella, sosteniendo sus manos. «Bea, me moriría si te perdiera de nuevo.
Si esa niña está diciendo la verdad y la curación puede desaparecer, entonces sabes lo que tienes que hacer, completó Beatriz. Él cerró los ojos. No es tan simple. Me estás pidiendo que lo cambie todo. Mi empresa, mi reputación, mi forma de hacer negocios. La gente pensará que me he vuelto loco. Quizás, dijo Beatriz suavemente, necesitábamos volvernos un poco locos. Enrique, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste realmente bien con algo que hiciste? No bien económicamente, sino bien moralmente. La pregunta golpeó a Enrique de lleno. Pensó, rebuscando en sus recuerdos recientes, buscando un momento en que hubiera sentido la satisfacción pura de hacer algo correcto, algo bueno, sin calcular el retorno o el beneficio, y no pudo encontrarlo. Eso lo asustó más que cualquier amenaza que Marina pudiera haber hecho. Aquella mañana, mientras Beatriz hacía fisioterapia suave para fortalecer los músculos que habían estado inactivos durante tanto tiempo, Enrique se encerró en su despacho. Miró por la ventana la ciudad que se extendía abajo, pensando en cuántas Marinas existían allá abajo, invisibles, olvidadas, muriendo poco a poco mientras gente como él cenaba en restaurantes de lujo. Cogió el teléfono y llamó a su asistente. Pablo, necesito que conciertes una reunión con Sergio, el gerente de la Terraza Dorada. Hoy mismo, si es posible. Pablo, acostumbrado a las peticiones extrañas de su jefe, solo tomó nota. ¿Algo específico que deba mencionar? Dile que quiero discutir una colaboración, un proyecto social. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Proyecto social, señor? Sí, confirmó Enrique, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza en su voz. Proyecto social. La reunión se fijó para las 3 de la tarde. Enrique llegó al restaurante vistiendo su traje más caro, como una armadura contra la vulnerabilidad que sentía. Sergio lo recibió con toda la deferencia que un cliente importante merecía, pero había una curiosidad mal disimulada en sus ojos. Se sentaron en la misma mesa donde todo había comenzado el día anterior. Enrique miró a su alrededor viendo el lugar con otros ojos ahora. Cada mesa ocupada por personas que, como él, habían olvidado el privilegio que era poder elegir qué comer, cuándo comer, cuánto comer. Señor Castillo, comenzó Sergio, su asistente mencionó un proyecto social. Estoy intrigado. Enrique respiró hondo. Quiero implementar un programa aquí en el restaurante. Todos los días, al final del servicio, en lugar de tirar la comida que ha sobrado, quiero que se prepare y se distribuya gratuitamente a personas en situación de vulnerabilidad. Sergio parpadeó, procesando la información. ¿Distribuida? ¿Aquí en el restaurante? Sí. Podemos montar una estructura en la parte de atrás, discreta pero accesible. Nada que interfiera con la operación normal o moleste a los clientes. El gerente vaciló. Señor Castillo, con todo respeto, eso podría crear problemas. Nuestra clientela espera un cierto estándar, cierta exclusividad. Si empezamos a atraer a la población sin hogar, por eso mismo será discreto, lo interrumpió Enrique. Y además, lo financiaré personalmente. Las reformas necesarias, los costes operativos adicionales, todo. No tendrá que gastar nada del presupuesto del restaurante. Sergio frunció el ceño. ¿Pero por qué? Si me permite preguntar, ¿qué gana usted con esto? Enrique pensó en la pregunta. ¿Qué ganaba él? La posibilidad de mantener a su esposa sana, la oportunidad de recuperar una parte de sí mismo que había perdido, la oportunidad de mirarse en el espejo sin sentir vergüenza. Digamos que es una cuestión personal, respondió finalmente, y estoy dispuesto a hacerlo ventajoso para usted también. Además de cubrir todos los costes, puedo garantizar publicidad positiva. Imagine los reportajes. Restaurante de lujo une exclusividad y responsabilidad social. Sería excelente para la imagen. Sergio todavía parecía inseguro, pero Enrique conocía a hombres como él. Los conocía porque una vez fue uno de ellos. Bastaba con encontrar el ángulo correcto, el beneficio adecuado, y cualquier resistencia moral se desmoronaba. Déjeme pensarlo, dijo Sergio finalmente. Es una propuesta inusual, pero quizás pueda funcionar. Tiene hasta mañana para decidir, dijo Enrique levantándose.
¿Y Sergio? Recuerde a esa niña de ayer. Tenía hambre. Hambre de verdad. Y nosotros, todos nosotros aquí, tiramos comida a la basura mientras ella suplicaba por migajas. Piense en eso. Salió del restaurante sintiéndose extrañamente ligero, como si hubiera dejado atrás un peso que llevaba años cargando sin darse cuenta. Cuando llegó a casa, encontró a Beatriz en el salón, caminando lentamente de un lado a otro, agarrándose a los muebles para mantener el equilibrio. Sus ojos brillaban de alegría. «Mira», dijo, sonriendo. «Ya puedo dar 10 pasos sin apoyo». Enrique sintió que el pecho se le oprimía de emoción. «Estás preciosa». Ella rió, un sonido que él no oía desde hacía tanto tiempo que casi había olvidado cómo era. «¿Qué has hecho hoy?» Él le contó sobre la reunión con Sergio, sobre la propuesta del programa de distribución de alimentos. Beatriz escuchó en silencio, y cuando terminó, había lágrimas en sus ojos. «Estoy orgullosa de ti», dijo simplemente. Aquellas palabras, viniendo de ella, significaban más que cualquier contrato millonario que hubiera firmado jamás. «Pero todavía no ha terminado», dijo Enrique. «Sergio aún no ha aceptado. Y aunque acepte, ¿será eso suficiente?» Marina dijo que necesito hacer más. Dijo que necesito usar todo lo que he construido para ayudar a gente de verdad. Beatriz se acercó y abrazó a su marido. «Entonces eso es lo que vamos a hacer, juntos». Aquella noche, se sentaron a la mesa de la cocina rodeados de papeles, calculadoras y portátiles. Comenzaron a trazar posibilidades. ¿Cuántos restaurantes conocía Enrique a través de sus contactos de negocios? ¿Cuántas empresas suyas habían construido edificios que podrían tener espacios dedicados a programas sociales? ¿Cuántos terrenos poseía su constructora que podrían transformarse en centros comunitarios en lugar de más urbanizaciones de lujo? Las horas pasaron, la madrugada llegó, y por primera vez en muchos años, Enrique Castillo trabajó en algo que no tenía como objetivo final el beneficio, sino el bien. Cuando el sol salió en el segundo día, ya tenía un plan. Llamó a sus abogados, a sus contables, a sus jefes de proyecto. Convocó una reunión de emergencia con el consejo de administración de su empresa para esa misma tarde. La reacción fue exactamente la que esperaba: incredulidad, resistencia, argumentos sobre la responsabilidad fiscal, sobre los deberes para con los accionistas, sobre los riesgos reputacionales. «Está sugiriendo», dijo uno de los directores claramente incrédulo, «que desviemos recursos significativos de nuestros proyectos rentables a programas sociales que no traerán retorno financiero». «Estoy sugiriendo», respondió Enrique con calma, «que recordemos que somos personas antes que empresarios, que tengamos responsabilidad con la comunidad que nos ha enriquecido». «¿Esto es negocio o filantropía?», preguntó otro director. «¿Por qué no puede ser ambas cosas?». «Porque no es así como funciona el mercado, señor Castillo. Con todo respeto, esto parece más una crisis personal que una decisión empresarial sólida». Enrique miró alrededor de la mesa, viendo a hombres y mujeres que, como él, habían dedicado sus vidas a acumular riqueza y poder. Se preguntó cuántos de ellos, en sus momentos de silencio, sentían el mismo vacío que él sentía. «Entonces consideren esto mi crisis personal», dijo, «pero es una crisis que voy a transformar en acción, con ustedes o sin ustedes». El silencio que siguió fue tenso. Finalmente, la directora financiera, una mujer llamada Luciana que trabajaba con Enrique desde hacía 15 años, habló. «Señor Castillo», dijo cuidadosamente, «entiendo que está pasando por un momento difícil con la salud de su esposa y nos alegramos genuinamente de su recuperación. Pero las decisiones tomadas bajo estrés emocional rara vez son buenas decisiones empresariales». «Mi esposa está curada», dijo Enrique, y la firmeza en su voz lo sorprendió incluso a él. «Por primera vez en 5 años, está caminando, y eso me ha hecho darme cuenta de cuántas otras curaciones son posibles si realmente nos importara. ¿Cuántas vidas podemos cambiar si usamos nuestros recursos no solo para enriquecer, sino para levantar a otros?»
Luciana intercambió miradas con los otros directores. Señor Castillo, si insiste en este camino, tenemos que advertirle de que muchos de nosotros consideraremos abandonar la empresa. Enrique asintió lentamente. Entiendo. Y respeto la decisión de cada uno. Pero mi decisión está tomada. La reunión terminó en un ambiente gélido. 2 directores presentaron su dimisión antes del final del día. Otros 3 enviaron correos electrónicos formales expresando su preocupación por la dirección de la empresa y pidiendo reuniones con los accionistas. Enrique sabía que estaba arriesgando todo lo que había construido, pero por primera vez en décadas sentía que estaba construyendo algo que realmente importaba. Beatriz apoyó cada decisión. Por la noche, mientras cenaban en casa en lugar del restaurante de siempre, ella dijo: «¿Sabes qué es extraño? Me siento más viva, ahora en estos 2 días, que en los últimos 5 años». Enrique le tomó la mano sobre la mesa. «¿Incluso arriesgándolo todo?» «Especialmente arriesgándolo todo», respondió ella, «porque finalmente estamos viviendo por algo más grande que nosotros mismos». En la mañana del tercer día, Enrique se despertó temprano. Sabía que era el último día del plazo que Marina le había dado. Sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Había hecho lo que podía, pero ¿sería suficiente? Su teléfono sonó. Era Sergio. «Señor Castillo». La voz del gerente sonaba diferente, menos formal, más humana. «Pasé la noche pensando en lo que», dijo, «sobre la niña, sobre el desperdicio. Y tiene razón. Acepto su propuesta. Vamos a implementar el programa de distribución de alimentos». Enrique sintió que se quitaba un peso de encima. «Gracias, Sergio. No se arrepentirá». «De hecho», continuó el gerente, «quiero ir más allá. He hablado con otros gerentes de restaurantes de la cadena. Ellos también están interesados. Podemos hacer esto a mayor escala». Enrique sonrió genuinamente. Eso sería extraordinario. Después de colgar, abrazó a Beatriz, que estaba en la cocina preparando café. «Ha empezado», dijo. «Realmente ha empezado». Ella le besó la frente. «Estoy orgullosa de ti». Pero Enrique sabía que aún había más por hacer. Pasó el día visitando los barrios de donde venía, lugares que no pisaba desde hacía años. Vallecas, Carabanchel, Villaverde. Habló con líderes comunitarios, conoció a familias que vivían en situaciones que había intentado olvidar que existían. En cada conversación escuchaba historias de lucha, de resistencia, de personas que tenían 3 trabajos y aún así no podían alimentar a sus hijos adecuadamente. Vio a niños que podrían haber sido él décadas atrás. Vio a madres que eran su madre, lavando ropa hasta que las manos les sangraban para dar a sus hijos una oportunidad de un futuro mejor. Y en cada rostro veía a Marina. Veía el reflejo de aquella niña misteriosa que lo había cambiado todo. Cuando regresó a casa al final de la tarde, exhausto pero extrañamente lleno de energía, encontró una sorpresa. Marina estaba sentada en el salón, conversando tranquilamente con Beatriz como si fueran viejas amigas. «Has vuelto», dijo Enrique, sin poder ocultar el alivio en su voz. Marina lo miró con aquella sonrisa suave y enigmática. «Vine a ver si habías cumplido tu parte». Enrique se sentó y comenzó a contar todo lo que había hecho en los últimos 3 días. El programa en el restaurante, las reuniones con líderes comunitarios, los planes para transformar terrenos de la empresa en centros de asistencia, las alianzas que estaba formando, los directores que perdió, los riesgos que asumió. Cuando terminó, Marina permaneció en silencio por un largo momento. Luego se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la ciudad iluminada por las luces de la noche. «Lo has hecho bien», dijo finalmente, «pero el trabajo solo acaba de empezar». «¿Y la curación de Beatriz?», preguntó Enrique, incapaz de ocultar la ansiedad. Marina se giró para mirar a Beatriz, que estaba de pie, sin apoyo, con los ojos brillando con lágrimas de esperanza. «La curación permanece, porque fue ganada con fe verdadera y acción verdadera. Pero recuerda, la fe no es un momento, es una elección que se renueva cada día».
Beatriz dejó escapar un sollozo de alivio. Gracias por todo. Marina se acercó a ella y le tomó las manos. Tú me das las gracias, pero fuiste tú quien creyó. Fuiste tú quien tuvo el valor de esperar. Y fue él, miró a Enrique, quien tuvo el valor de cambiar. ¿Quién eres?, preguntó Enrique, la pregunta que había estado conteniendo desde el primer encuentro. ¿De verdad? ¿Quién eres? Marina soltó las manos de Beatriz y caminó hacia la puerta. Soy alguien que un día tuvo hambre y fue alimentada. Alguien que un día estuvo perdida y fue encontrada. Alguien que cree que los milagros ocurren cuando las personas deciden ser humanas de nuevo. ¿Te volveremos a ver?, preguntó Beatriz. Marina se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Siempre que miréis a alguien necesitado y elijáis ayudar, me veréis. Siempre que uséis lo que tenéis para levantar a quien ha caído, me encontraréis. Nunca me fui. Sois vosotros los que habíais olvidado mirar. Y con esas palabras salió, cerrando suavemente la puerta tras de sí. Enrique y Beatriz se quedaron de pie en silencio, procesando todo lo que había sucedido en los últimos 3 días. Sus vidas habían dado un vuelco, pero extrañamente se sentían más equilibrados que nunca. ¿Crees que la volveremos a ver?, preguntó Beatriz. Enrique abrazó a su esposa. Creo que siempre estará donde haya gente necesitando ayuda, y ahora que hemos empezado a mirar, la veremos en todas partes. Aquella noche, antes de dormir, Enrique hizo algo que no hacía desde hacía muchos años. Llamó a su madre en Vallecas. «Mamá», dijo cuando doña Carmen respondió con la voz cansada de un largo día de trabajo, «necesito contarte algo. Necesito decirte que tenías razón, sobre todo, y te pido disculpas por haber tardado tanto en entenderlo». Al otro lado de la línea, doña Carmen comenzó a llorar, y Enrique lloró con ella, liberando años de culpa, de distancia, de olvido. «Mañana voy a visitarte», dijo, «y te contaré sobre un proyecto que ayudará a gente como éramos nosotros, y quiero tu ayuda, quiero tu sabiduría». «Hijo mío», dijo doña Carmen entre lágrimas, «siempre supe que este día llegaría. Siempre recé para que recordaras quién eres». Enrique colgó el teléfono, sintiendo que algo se había curado dentro de él también. No solo el cuerpo de Beatriz, sino su propia alma, que había estado enferma durante tanto tiempo sin que se diera cuenta. Y mientras la ciudad de Madrid continuaba su danza frenética afuera, dentro de aquel apartamento en el barrio de Salamanca, una pareja redescubría lo que realmente significaba estar viva. Los meses que siguieron fueron de profunda transformación. No sucedió de la noche a la mañana, ni fue fácil. Cada paso exigía coraje, renuncia y una fe renovada. El programa de distribución de alimentos en la Terraza Dorada comenzó tímidamente. Los primeros días solo aparecían 5 o 6 personas. Sergio montó una estructura discreta, con mesas sencillas bajo una cubierta. La comida era abundante y de calidad. Beatriz se aseguraba de estar presente todas las tardes. Aún en proceso de recuperación, usaba un bastón como apoyo, pero su determinación era inquebrantable. Servía los platos personalmente, conversaba con cada persona, escuchaba sus historias sin prisa. Enrique la acompañaba siempre que podía. Al principio se sentía incómodo. No sabía cómo hablar con aquellas personas, sin sentir culpa o pena. Pero Beatriz le enseñó que no se trataba de pena. Se trataba de humanidad. Se trataba de reconocer en cada rostro a un igual. En 2 semanas, el número de personas atendidas se había triplicado. La noticia se había extendido por las calles, y ahora había colas todas las tardes. Familias enteras, ancianos, jóvenes desempleados, madres solas con niños pequeños. Cada rostro contaba una historia. Doña Irene, que había perdido su casa en un incendio. Juan, que había salido de un hogar abusivo e intentaba sobrevivir haciendo trabajos esporádicos. La familia Pérez, que vivía en una chabola y luchaba por conseguir 2 comidas al día. Beatriz conocía cada nombre, cada historia. Conversaba, preguntaba cómo habían pasado el día, si necesitaban algo más que comida. Empezó a llevar ropa que no usaba, zapatos, mantas. Enrique
Organizaba donaciones entre sus contactos empresariales. Fue durante una de esas tardes que sucedió algo que lo cambiaría todo de nuevo. Beatriz estaba sirviendo sopa a una niña de unos 8 años cuando notó una herida fea en su brazo, roja e hinchada. La madre de la niña, avergonzada, explicó que se había quemado con agua caliente. No tenían dinero para él. Médico. Beatriz sintió que el corazón se le encogía. Llamó a Enrique, que estaba en una reunión. «Necesito tu ayuda», dijo. «Urgente». Media hora después, Enrique llegaba. Beatriz le explicó la situación y juntos llevaron a la niña al hospital. Pagaron la atención privada, garantizaron un tratamiento adecuado. La quemadura estaba infectada. Unos días más sin tratamiento y podría haber tenido consecuencias serias. Mientras esperaban en el hospital, Enrique conversó con la madre de la niña, una mujer joven llamada Fabiana, que no debía tener más de 30 años, pero parecía tener 50. Contó que trabajaba como empleada doméstica, pero aún así el dinero no era suficiente. El alquiler de la chabola, la comida, el transporte, las facturas irregulares de agua y luz que pagaba por enganches clandestinos. Todo consumía cada céntimo que ganaba. «¿Cuánta gente vive así?», preguntó Enrique, más para sí mismo que para ella. Fabiana esbozó una sonrisa cansada. «Usted no se hace una idea. Mi situación todavía es buena comparada con la de muchos. Al menos tengo trabajo. Hay gente que ni eso tiene». Aquella conversación quedó martilleando en la cabeza de Enrique. Esa noche, en casa, él y Beatriz tuvieron una larga discusión. «Alimentar a la gente es importante», dijo, caminando de un lado a otro del salón, «pero es solo un paliativo. Al día siguiente seguirán sin casa, sin trabajo, sin perspectiva. Necesitamos hacer más». Beatriz estaba sentada en el sofá, con las piernas cruzadas, una posición que meses atrás habría sido imposible. «¿Qué estás pensando?». Enrique dejó de caminar y la miró. «Estoy pensando en cambiar completamente el enfoque de la empresa. En lugar de construir más urbanizaciones de lujo que solo los ricos pueden comprar, ¿por qué no usar nuestros recursos para construir viviendas asequibles? ¿Por qué no crear programas de capacitación profesional? ¿Por qué no generar oportunidades reales?». «Es un cambio grande», dijo Beatriz cuidadosamente. «Arriesgado. Lo sé. Ya he perdido a la mitad de mi consejo de administración. Probablemente perderé a más. Los accionistas se enfurecerán. Puedo incluso perder el control de la empresa». «¿Y aún así quieres hacerlo?». Enrique se sentó a su lado y le tomó las manos. «Bea, por primera vez en muchos años, me levanto por la mañana y no siento ese peso en el pecho. Esa sensación de que estoy viviendo una vida que no es mía, cuando veo la sonrisa de doña Irene al recibir un plato de comida caliente, cuando veo a la hija de Fabiana mejorando en el hospital, siento que finalmente estoy haciendo algo que importa». Beatriz le apretó las manos. «Entonces vamos a hacerlo». La transformación de la empresa comenzó la semana siguiente. Enrique convocó reuniones con arquitectos, ingenieros, asistentes sociales. Comenzó a diseñar un proyecto revolucionario, conjuntos residenciales de calidad, pero con precios asequibles para familias de bajos ingresos. No sería caridad. La gente pagaría según su capacidad y el beneficio se reinvertiría en nuevos proyectos. La reacción fue explosiva. La mitad de los accionistas amenazó con demandar. 3. Gerentes importantes presentaron su dimisión. La prensa económica publicó artículos cuestionando la salud mental de Enrique Castillo, el empresario que aparentemente había decidido destruir su propio imperio. Pero también hubo quienes lo apoyaron. Luciana, la directora financiera que él esperaba que fuera una de las primeras en irse, lo sorprendió pidiendo una reunión privada. «Señor Castillo», dijo sentada frente a su escritorio, «he pasado las últimas semanas analizando su propuesta. ¿Y sabe lo que he descubierto?». Enrique se preparó para otra discusión sobre responsabilidad fiscal y retorno de la inversión. «He descubierto que es posible», continuó. «No va a ser tan rentable como nuestro modelo actual, no le voy a mentir. Pero es sostenible. Podemos hacerlo sin quebrar la empresa. Y más,
Podemos crear un modelo que otras empresas puedan replicar. Enrique se quedó genuinamente sorprendido. ¿Hablas en serio? Luciana abrió un portátil y comenzó a mostrar hojas de cálculo, proyecciones, análisis de mercado. Mire, si hacemos alianzas con el gobierno para obtener subvenciones, si optimizamos costes usando materiales sostenibles pero eficientes, si creamos un sistema de financiación propio con intereses bajos, podemos hacerlo viable. No nos haremos ricos con esto, pero generaremos un impacto real. ¿Y sabe qué más? Esto puede incluso ser bueno para nuestra marca a largo plazo. Enrique miró a aquella mujer que trabajaba con él desde hacía 15 años y se dio cuenta de que nunca la había conocido de verdad. ¿Por qué estás haciendo esto? Luciana cerró el portátil y lo miró directamente. Porque usted me ha recordado por qué elegí esta profesión. No fue por el dinero, aunque eso ayuda. Fue porque quería construir cosas, quería ver proyectos salir del papel y convertirse en reales. Y en los últimos años lo había olvidado. Solo estaba moviendo números, maximizando beneficios, olvidando que detrás de cada número hay personas, vidas reales siendo afectadas. Bienvenida de vuelta, dijo Enrique, sonriendo. Juntos comenzaron a trabajar en lo que llamarían Proyecto Renacer. No se trataba solo de construir casas, se trataba de crear comunidades. Cada conjunto residencial tendría una escuela, un centro de salud, un área de ocio, espacios comunitarios. Habría programas de capacitación profesional, guarderías para madres trabajadoras, huertos comunitarios. Beatriz se involucró por completo. Usó su experiencia como arquitecta, dormida durante años, para ayudar a diseñar espacios que no solo fueran funcionales, sino también bonitos, dignos. Insistía en que cada casa tuviera abundante luz natural, ventilación adecuada, un pequeño jardín. Argumentaba que las personas de bajos ingresos merecían la belleza tanto como cualquiera. El primer proyecto piloto sería en un terreno que la empresa poseía en Usera, en el sur de Madrid. Enrique se aseguró de ir personalmente al lugar, caminar por las calles del barrio, conversar con los residentes. Quería entender lo que necesitaban, lo que soñaban, lo que consideraban importante. Fue durante una de esas visitas que conoció a don Roberto, un señor de 65 años, que vivía en una chabola de madera desde hacía 30 años. Había trabajado toda su vida, como albañil, pero ahora viejo y con la salud debilitada, sobrevivía de trabajos esporádicos y de la ayuda de los vecinos. «¿Usted ha construido muchas casas en su vida?», preguntó Enrique mientras tomaban café en tazas de aluminio en la humilde casa de don Roberto. «Muchas», respondió el anciano con orgullo. «Edificios, casas, hasta un centro comercial allá en la zona norte. Mis manos ayudaron a levantar esta ciudad». «¿Y nunca tuvo su propia casa?». Don Roberto esbozó una sonrisa triste. «Para construir la casa de los otros, hijo, nunca sobró dinero para la mía». Enrique sintió un nudo en la garganta. «Eso va a cambiar. Cuando el proyecto Renacer esté listo, usted tendrá una casa de verdad. Y no es un favor, es un derecho». El anciano lo miró con desconfianza. «Los políticos prometen mucho y cumplen poco». «No soy político. Solo soy alguien que tardó mucho en ver, pero que ahora ya no puede cerrar los ojos». Aquella noche, Enrique regresó a casa emocionalmente exhausto, pero con un propósito renovado. Encontró a Beatriz en la terraza, mirando el cielo estrellado. «¿Crees que Marina está viendo todo esto?», preguntó ella cuando Enrique se sentó a su lado. «Creo que nunca se fue», respondió Enrique. «Creo que es todas esas personas a las que ayudamos. Es doña Irene, Juan, la hija de Fabiana, don Roberto. Está en cada rostro que elegimos ver en lugar de ignorar». Beatriz apoyó la cabeza en su hombro. «A veces me despierto por la mañana y muevo las piernas solo para asegurarme de que no fue un sueño, de que realmente estoy curada». «Lo estás. Pero ¿sabes de qué me he dado cuenta? La verdadera curación no fue solo física, fue en todo, en nosotros, en nuestra forma de ver el mundo». Los meses siguientes fueron intensos.
El proyecto Renacer se enfrentó a burocracias interminables, a la resistencia de políticos que tenían acuerdos con otras constructoras, a intentos de sabotaje de competidores que veían aquel modelo como una amenaza al lucrativo mercado inmobiliario tradicional. Pero Enrique y su equipo persistieron. Luciana demostró ser una aliada formidable, usando su experiencia financiera para encontrar soluciones creativas para cada obstáculo. Beatriz movilizó a arquitectos amigos que se unieron al proyecto voluntariamente, donando su tiempo y conocimiento. El programa de distribución de alimentos se expandió. Ahora eran 10 restaurantes en diferentes barrios de Madrid, alimentando a más de 500 personas al día. Pero más que eso, se convirtieron en puntos de encuentro, lugares donde las personas en situación de vulnerabilidad podían no solo recibir comida, sino conversar, hacer conexiones, encontrar oportunidades. Fue en uno de esos puntos donde Beatriz conoció a Lucía, una mujer de 40 años que había perdido su trabajo y su casa en una secuencia de tragedias personales. Lucía tenía formación en contabilidad, pero después de un año en la calle, su autoestima estaba destrozada. Ya no creía que conseguiría volver al mercado laboral. Beatriz vio potencial donde Lucía solo veía fracaso. Habló con Enrique, quien habló con Luciana, y en 2 semanas Lucía estaba contratada como asistente financiera en el proyecto Renacer. No era caridad, era competente, dedicada, y aportaba una perspectiva única por haber vivido en carne propia la realidad de las personas a las que el proyecto buscaba ayudar. El caso de Lucía le abrió los ojos a Enrique a una nueva posibilidad. ¿Por qué no contratar a más personas que estaban en situación de vulnerabilidad? ¿Por qué no dar oportunidades reales en lugar de solo distribuir limosnas? Crearon un programa de primer empleo para jóvenes de comunidades desfavorecidas. Ofrecieron capacitación, contrataron a personas sin hogar que querían empezar de nuevo, dieron oportunidades a quienes la sociedad había descartado. No todos tuvieron éxito, hubo decepciones, personas que no aprovecharon las oportunidades, otras que volvieron a viejos hábitos, pero muchas florecieron. Como Rafael, un joven de 20 años que entró como recadero y en 6 meses estaba siendo formado como asistente de proyecto. Como Marta, una señora que había salido de una situación difícil y ahora coordinaba a los voluntarios en el programa de distribución de alimentos. La vida de Enrique y Beatriz cambió por completo. El apartamento en el barrio de Salamanca, antes símbolo de estatus, ahora parecía excesivamente grande y vacío. Decidieron venderlo y mudarse a una casa más pequeña, más sencilla, en un barrio de clase media. El dinero de la venta se invirtió íntegramente en el proyecto Renacer. Viejos amigos se alejaron, incapaces de entender la transformación, pero surgieron nuevos amigos, personas que compartían los mismos valores, que creían que era posible usar los recursos y privilegios para marcar una diferencia real. Un día, casi un año después del encuentro inicial con Marina, Enrique y Beatriz participaban en la ceremonia de entrega de las primeras 50 casas del proyecto Renacer. Era un sábado soleado y cientos de personas se reunieron en el nuevo conjunto residencial en Usera. Las casas eran modestas pero dignas. Cada una tenía 2 dormitorios, salón, cocina, baño completo y un pequeño patio. Nada lujoso, pero construido con calidad, con cariño, pensando en cada detalle que marcaría la diferencia en la vida de las familias. Don Roberto estaba allí, sosteniendo las llaves de su nueva casa con manos temblorosas. A los 66 años, por primera vez en su vida tendría un hogar de verdad. Lloró cuando Enrique le entregó las llaves personalmente. «Usted no. ¿Sabe lo que esto significa?», dijo el anciano con la voz entrecortada. «Lo sé», respondió Enrique, «y por eso he insistido en estar aquí hoy». Durante la ceremonia, Beatriz dio un discurso. Habló de segundas oportunidades, de cómo todos merecen dignidad, de cómo pequeñas acciones pueden crear grandes transformaciones. Su voz era firme, su cuerpo sano, de pie sin ningún apoyo. Pero entre la multitud, Enrique vio un rostro familiar. Marina estaba allí, apoyada en un árbol en el límite del terreno.
observándolo todo con una sonrisa serena. El corazón de Enrique se aceleró. Hacía casi un año desde la última vez que la había visto. Murmuró una disculpa y se alejó de la ceremonia, caminando rápidamente hacia donde ella estaba. «Has venido», dijo sin aliento. Marina lo miró con aquellos ojos profundos y sabios. «Siempre he estado aquí. Eres tú el que a veces se olvidaba de mirar». Enrique miró a su alrededor, a las casas nuevas, a las familias felices recibiendo sus llaves, a Beatriz en el escenario improvisado hablando con pasión sobre la esperanza. «Hicimos lo que pediste, cambiamos, estamos ayudando». Marina asintió. «Habéis hecho más de lo que pedí. Os habéis transformado de verdad. No solo en acciones, sino en esencia». «¿La curación de Beatriz es permanente?», preguntó la pregunta que lo atormentaba en momentos de debilidad. «La curación es permanente mientras la fe esté viva», respondió Marina. «Y la fe no es creer que los milagros van a suceder. Es actuar de forma que los milagros se vuelvan posibles». Enrique sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Gracias por todo, por mostrarnos el camino». Marina le tocó ligeramente el brazo. «Yo no mostré el camino. Solo os recordé que siempre estuvo ahí, el resto fue vuestra elección». «¿Te volveremos a ver?», ella esbozó aquella sonrisa enigmática. «Siempre que miréis a alguien necesitado y veáis a un ser humano en lugar de un problema, me veréis. Siempre que elijáis la compasión en lugar de la indiferencia, estaré ahí». Enrique parpadeó para limpiarse las lágrimas, y cuando abrió los ojos Marina había desaparecido. Buscó a su alrededor, pero no estaba en ninguna parte. Era como si se hubiera disuelto en el aire. Regresó a la ceremonia con un sentimiento de paz. No necesitaba entenderlo todo, no necesitaba explicaciones racionales. Algunos milagros simplemente eran, e intentar diseccionarlos sería destruir su esencia. Beatriz lo vio regresar y sonrió, como si supiera exactamente dónde había estado y con quién había hablado. Más tarde, cuando estaban solos, ella preguntó: «¿Era ella?». «Era», confirmó Enrique. «¿Qué ha dicho?». «Que la fe se mantiene viva cuando seguimos eligiendo ser humanos». Beatriz entrelazó sus dedos con los de él. «Entonces seguiremos eligiendo». Aquella noche, de camino a casa, pasaron por la terraza dorada. El restaurante todavía brillaba con su elegancia característica, pero ahora, en la parte de atrás, había una fila de personas esperando para ser servidas con dignidad y respeto. Sergio estaba allí, supervisando personalmente la distribución. Cuando vio a la pareja, saludó con la mano. Ya no había incomodidad en su gesto, solo orgullo por lo que habían construido juntos. «¿Sabes qué es lo más increíble?», dijo Beatriz mientras observaban la escena. «Hace un año no podía caminar. Tú habías olvidado de dónde venías. Estábamos vivos, pero no estábamos viviendo. ¿Y ahora? Ahora camino. Tú recuerdas, y por primera vez en muchos años, estamos realmente vivos». Enrique abrazó a su esposa allí mismo, en la concurrida acera de la avenida, sin importarle quién los viera, porque finalmente había entendido que la verdadera riqueza no estaba en cuentas bancarias o en proyectos de lujo. Estaba en ese momento, en ese abrazo, en esa certeza de que estaban marcando la diferencia. La vida ya no era perfecta. Todavía había desafíos, dificultades, noches sin dormir, resolviendo problemas. Pero era una vida con propósito. Era una vida que importaba. Y en algún lugar entre la multitud de Madrid, Marina sonreía, sabiendo que su misión estaba cumplida. No porque hubiera curado a una mujer, sino porque había ayudado a 2 personas a curar sus propias almas. 3 años habían pasado desde aquel día en el restaurante cuando todo comenzó. Madrid continuaba su danza frenética, pero para Enrique y Beatriz Castillo, la ciudad nunca más sería la misma. El proyecto Renacer había crecido más allá de cualquier expectativa. Lo que comenzó como 50 casas ahora se extendía por 6 barrios diferentes, totalizando más de 400 familias en viviendas dignas. Cada conjunto mantenía los mismos principios: calidad, dignidad, comunidad. Pero más que números,
Eran las historias las que importaban, como la de don Roberto, que no solo ganó su casa, sino que encontró un nuevo propósito entrenando a jóvenes albañiles, como la de Fabiana y su hija, ahora viviendo en un apartamento donde la niña tenía espacio para estudiar y jugar. La transformación en la empresa fue radical. Muchos accionistas vendieron sus participaciones, considerando la nueva dirección arriesgada. Enrique recompró gran parte de las acciones, aceptando préstamos, hipotecando patrimonio. Luciana le advirtió sobre los riesgos, pero él estaba determinado. Surgieron nuevos socios, inversores de impacto, fundaciones, incluso organismos gubernamentales comenzaron a reconocer el modelo como replicable. La empresa ya no era el gigante que había sido, pero era sostenible y tenía alma. Beatriz se había convertido en la cara pública del proyecto. Con su recuperación completa, era frecuentemente invitada a conferencias y mesas redondas. Al principio se sentía incómoda con la exposición, pero se dio cuenta de que su historia daba esperanza a otras personas. Hablaba abiertamente sobre los 5 años en la silla de ruedas, sobre la desesperación, sobre los pensamientos sombríos en las madrugadas, y luego hablaba sobre Marina, sobre lo imposible que se hizo realidad, sobre cómo la curación del cuerpo fue solo el comienzo. Algunos la llamaban ingenua. Otros sugerían que su recuperación había sido una coincidencia, una remisión espontánea. Beatriz no discutía. Sabía lo que había vivido. Sabía que había algo en aquel encuentro que trascendía las explicaciones médicas. Y estaba en paz con ello. El programa de distribución de alimentos se había expandido exponencialmente. Ahora eran 32 puntos en toda Madrid, sirviendo más de 2.000 comidas diarias. Otros empresarios habían creado programas similares en sus propias ciudades. En Barcelona, en Sevilla, en Valencia, en Bilbao. Se había formado una red, conectada por el mismo propósito. Enrique y Beatriz recibían mensajes con frecuencia. Gente agradeciendo, pidiendo consejos, compartiendo historias de transformación. Cada mensaje era un recordatorio de que las pequeñas acciones creaban olas que alcanzaban playas lejanas. Pero no todo fueron flores. Hubo fracasos. Uno de los conjuntos residenciales enfrentó serios problemas de vandalismo, exigiendo intervención y reestructuración. Algunas personas contratadas no se adaptaron, desperdiciaron oportunidades. Hubo críticas feroces en la prensa. Cada fracaso dolía. Cada crítica cortaba, pero Enrique y Beatriz aprendieron que la transformación social no es lineal. Es un proceso lleno de retrocesos, pero rendirse nunca fue una opción. Fue en una mañana de lunes, exactamente 3 años después de aquel encuentro inicial, que Enrique recibió una llamada que lo cambiaría todo de nuevo. Era de doña Carmen, su madre. Su voz era débil, cansada. «Hijo, necesito verte». Enrique sintió que el estómago se le hundía. «Voy, para allá ahora mismo». Condujo hasta Vallecas en silencio, con el corazón encogido. En los últimos 3 años, su relación con su madre se había reconstruido por completo. La visitaba semanalmente, se sentaba a la mesa de la cocina como hacía en la infancia, escuchaba sus historias, le pedía consejo. Doña Carmen tenía 73 años ahora, pero su fe seguía inquebrantable, su sabiduría aún más profunda. Cuando llegó a la casa que había comprado para sus padres años atrás, encontró a doña Carmen acostada en la cama, visiblemente debilitada. El médico de familia estaba allí, hablando en voz baja con el padre de Enrique. «¿Qué ha pasado?», preguntó Enrique luchando contra el pánico. El médico lo explicó. El corazón de doña Carmen estaba fallando. Décadas de trabajo extenuante, de cargar pesados cubos de ropa mojada, de noches sin dormir preocupada por sus hijos, habían pasado factura. Necesitaría una cirugía compleja, arriesgada a su edad. O bien podría optar por un tratamiento paliativo y vivir sus últimos meses con comodidad. Enrique se sentó junto a la cama y tomó la mano de su madre. «Mamá, vamos a hacer la cirugía. Conseguiré los mejores médicos, el mejor hospital». Doña Carmen sonrió débilmente.
Hijo mío, no se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que estés aquí, de haber visto al hombre en que te has convertido, de saber que no has olvidado quién eres. Enrique sintió que las lágrimas corrían. No hables así. Vas a estar bien, eres fuerte. Soy fuerte, asintió. Pero también estoy cansada. He vivido una vida dura, pero buena. He criado a 3 hijos que son buenas personas. Te he visto perderte y encontrarte de nuevo. Estoy en paz. Enrique no podía aceptarlo. Llamó a Beatriz, que llegó en menos de una hora. Juntos pasaron el día junto a doña Carmen conversando, recordando, planeando la cirugía que ella a regañadientes había aceptado hacerse. Por la noche, cuando se iban, doña Carmen llamó a Enrique de vuelta. «Hijo mío», dijo, «esa niña, Marina, vino aquí». Enrique se quedó helado. «¿Qué?» «Hace unos meses. Apareció en mi puerta pidiendo un vaso de agua. Conversamos. Me dijo que estabas en el camino correcto, que ya no necesitaba preocuparme». «¿Por qué nunca me lo contaste?» Doña Carmen esbozó esa sonrisa sabia que Enrique conocía desde niño. «Porque no era para que tú lo supieras, era entre ella y yo. Pero ahora he pensado que debía contártelo, para que sepas que lo que estás haciendo importa, que está marcando la diferencia de verdad». Enrique besó la frente de su madre. «Te quiero, mamá». «Lo sé, hijo mío, siempre lo he sabido». La cirugía se programó para el viernes de esa misma semana. Enrique usó todos sus contactos para garantizar el mejor equipo médico, el mejor hospital. Beatriz organizó una cadena de oración entre todos los beneficiarios de los proyectos, cientos de personas que ahora rezaban por una mujer que nunca habían conocido, pero que era la madre del hombre que les había dado esperanza. La noche anterior a la cirugía, Enrique no pudo dormir. Acostado junto a Beatriz, miraba el techo, pensando en todo lo que su madre representaba: la fe inquebrantable, el trabajo duro, el amor incondicional. Todo lo bueno que había en él venía de ella. «Beatriz», susurró en la oscuridad, «¿y si la perdemos?» Beatriz le tomó la mano. «No pensemos así, tengamos fe. Intenté tener fe cuando tú estabas enferma, y no funcionó. Fueron años de oraciones sin respuesta». «Pero entonces apareció Marina», recordó Beatriz. «Cuando menos lo esperabas, cuando ya habías renunciado a los milagros. Quizás la fe no se trata de obtener lo que queremos, sino de seguir creyendo que hay un propósito, incluso cuando no lo entendemos». Enrique se giró para mirar a su esposa en la penumbra de la habitación. «¿Cómo te has vuelto tan sabia?» Ella sonrió. «Pasé 5 años sin poder caminar. Aprendí a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Aprendí que algunas lecciones solo vienen a través del dolor. El día de la cirugía, la sala de espera estaba llena. Los hermanos de Enrique vinieron trayendo a sus hijos, amigos de la familia, vecinos, gente de la comunidad de Vallecas a la que doña Carmen había ayudado a lo largo de los años. Incluso Luciana apareció, representando al equipo de la empresa. La cirugía duró 6 horas. Cada minuto fue una eternidad. Enrique caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. Beatriz rezaba en silencio, sus labios moviéndose en súplicas constantes. Cuando el cirujano finalmente salió, su rostro era una máscara profesional que no revelaba nada. «¿Familia Castillo?» Enrique dio un paso adelante, con el corazón en la garganta. La cirugía ha sido un éxito. Su madre es una guerrera. Necesitará cuidados intensivos durante unos días, pero la expectativa es de una recuperación completa. El alivio fue tan intenso que Enrique casi se cae. Beatriz lo sostuvo, también llorando. A su alrededor, la sala estalló en lágrimas y abrazos. «¿Puedo verla?» «En unas horas, cuando salga de la recuperación». Enrique esperó ansiosamente. Cuando finalmente lo dejaron entrar en la UCI, encontró a doña Carmen conectada a varios aparatos, pálida pero respirando. Se acercó despacio, como si tuviera miedo de romperla. «Hola, mamá», susurró. Los ojos de ella se abrieron lentamente. Una débil sonrisa apareció en sus labios. «Hijo mío,
Lo has conseguido. Eres fuerte. Tengo que serlo. Todavía hay mucho trabajo por delante. Necesito verte construir más casas, ayudar a más gente. Necesito ver a mis nietos crecer. Enrique rió entre lágrimas. Verás todo eso y mucho más. Doña Carmen cerró los ojos de nuevo, cansada. Antes de dormirse, murmuró: ella tenía razón. Marina. Dijo que habías encontrado tu camino. Sí, mamá. Lo encontré. En las semanas siguientes, mientras doña Carmen se recuperaba, Enrique pensaba mucho en Marina. Habían pasado 3 años desde la última vez que la había visto personalmente, en aquella ceremonia de entrega de las casas. Pero su presencia era constante. En cada rostro que ayudaban, en cada vida que tocaban, allí estaba ella. ¿Quién era Marina realmente? ¿Una niña especial? ¿Un ángel? ¿Una manifestación de algo divino? ¿O solo una niña común que les mostró lo que ya sabían en el fondo, pero habían olvidado? Enrique se dio cuenta de que la respuesta no importaba. Lo que importaba era la transformación que ella catalizó. La curación de Beatriz, sí, pero principalmente la curación de él mismo, de su visión del mundo, de su propósito. Un mes después de la cirugía, doña Carmen estaba en casa, lo suficientemente recuperada como para recibir visitas. Enrique organizó un almuerzo familiar, reuniendo a todos los que amaba en torno a la mesa de la cocina donde había crecido. En medio de la comida, mientras conversaban y reían, sonó el timbre. El hermano menor de Enrique fue a abrir y regresó con una expresión confusa. «Hay una niña ahí fuera. Dice que quiere hablar contigo, Enrique». El corazón de Enrique dio un vuelco. Se levantó rápidamente, casi derribando la silla, y fue hacia la puerta. Marina estaba allí, vistiendo la misma ropa sencilla de siempre, la misma sonrisa serena. Parecía no haber envejecido ni un solo día en 3 años. «¿Has vuelto?», dijo Enrique sin poder ocultar la emoción. «Vine a despedirme». «¿Despedirte?», Marina asintió. «Mi trabajo aquí está completo. Has encontrado tu camino. Beatriz está curada. Tu madre se está recuperando. La semilla fue plantada y está dando frutos». «Pero», comenzó Enrique sintiendo que el pánico crecía, «todavía te necesitamos. Aún tenemos mucho por hacer». «No me necesitáis», dijo Marina gentilmente. «Nunca me necesitasteis. Solo necesitabais recordar quiénes sois, y ahora lo recordáis». Beatriz apareció detrás de Enrique, también emocionada al ver a la niña. «Marina», dijo, «¿cómo podemos agradecértelo?». Marina los miró a ambos con aquellos ojos profundos. «Continuad haciendo lo que estáis haciendo, no por mí, no por gratitud, sino porque es lo correcto, porque es quienes habéis elegido ser. Y cuando veáis a otras personas perdiéndose, recordádselo también. Sed la Marina para alguien». «¿Te volveremos a ver?», preguntó Enrique, ya sabiendo la respuesta. «Siempre que miréis a alguien con compasión en lugar de juicio, siempre que elijáis ayudar en lugar de ignorar, me veréis. Nunca me fui. Solo abrí vuestros ojos para que pudierais ver». Doña Carmen apareció en la puerta, apoyada en su marido. Al ver a Marina, su rostro se iluminó. «¿Has venido?». Marina se acercó a la señora y la abrazó suavemente. «Vine a decirte que ya puedes descansar. Tu hijo está bien. Tu fe no fue en vano». «Siempre lo supe», susurró doña Carmen. «Siempre tuve fe». «Y fue tu fe la que lo salvó a él», dijo Marina apartándose. «No la mía. Yo solo mostré el camino que tu amor ya había preparado». Se giró para irse, pero Enrique la detuvo una última vez. «¿Quién eres? ¿De verdad?». Marina lo miró por un largo momento. «Soy alguien que un día tuvo hambre y fue alimentada. Alguien que fue vista cuando era invisible. Alguien que recibió amor cuando solo merecía indiferencia. Y ahora doy lo que recibí. Eso es lo que todos deberíamos ser». Y entonces, como siempre, se marchó. Enrique y Beatriz la observaron caminar por la calle hasta desaparecer en la curva, y de alguna manera supieron que sería la última vez. Regresaron adentro de la mano. La familia los esperaba en la mesa.
la comida aún caliente, el amor aún palpable en el aire. ¿Quién era?, preguntó el hermano de Enrique. Un ángel, dijo doña Carmen simplemente, y nadie discutió. Los años que siguieron demostraron que Marina tenía razón. El trabajo continuó, creció, se multiplicó. El proyecto Renacer se convirtió en un modelo nacional, replicado en decenas de ciudades. El programa de distribución de alimentos se convirtió en política pública en algunos municipios. Cientos de personas encontraron no solo comida y refugio, sino dignidad y esperanza. Enrique y Beatriz envejecieron juntos, no en el lujo, sino en el propósito. Vendieron casi todo lo que poseían, viviendo de forma sencilla pero cómoda, invirtiendo cada céntimo extra en los proyectos que se habían convertido en su razón de vivir. Beatriz nunca más tuvo ningún problema en las piernas. Caminaba, corría cuando era necesario, bailaba en las fiestas comunitarias que organizaban en los conjuntos residenciales. La enfermedad nunca regresó. Los médicos lo llamaban un milagro médico. Ella lo llamaba simplemente un milagro. Crearon una tradición. Todos los años, en el aniversario de aquel primer encuentro con Marina en la Terraza Dorada, organizaban un gran almuerzo comunitario. Montaban mesas en la calle frente al restaurante, que ahora abrazaba completamente su papel social, y servían comida gratuitamente a quien la necesitara. No había discursos, no había fotos para la publicidad. Era solo un momento de compartir, de comunión, de recordar que la humanidad consiste en vernos los unos a los otros de verdad. En uno de esos almuerzos, ya con 60 años, Enrique estaba sirviendo platos cuando una niña pequeña se acercó. Tenía unos 8 años, estaba limpia y bien cuidada, pero había algo en sus ojos que lo hizo detenerse. «Gracias», dijo la niña al recibir el plato. «De nada», respondió Enrique sonriendo. La niña se giró para irse, pero luego miró hacia atrás. «Usted es el hombre de las casas, ¿verdad?» «Soy uno de los hombres de las casas», corrigió Enrique. «Hay mucha gente trabajando en esto. Mi madre dice que usted la ayudó cuando nadie más lo hacía. Dice que usted cree que todo el mundo merece una oportunidad. Tu madre es sabia, y tiene razón. Todo el mundo la merece». La niña esbozó una amplia sonrisa. «Cuando sea mayor, quiero ayudar a la gente también, como usted». Enrique sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Entonces serás mucho mejor que yo, porque estás empezando antes». Después de que la niña se alejara, Beatriz apareció junto a Enrique. «Te ha recordado a ella, ¿verdad?» Enrique asintió, incapaz de hablar. «Así es como funciona», dijo Beatriz suavemente. «Marina plantó una semilla en nosotros, nosotros plantamos semillas en otros, y un día esas semillas florecerán y plantarán sus propias semillas. Es un ciclo sin fin. Siempre que elijamos seguir plantando». «Exactamente». Aquella noche, en casa, Enrique y Beatriz se sentaron en la terraza mirando las estrellas. Lo hacían con frecuencia, un ritual silencioso donde simplemente existían uno al lado del otro, agradecidos por cada día, por cada momento. «¿Te arrepientes?», preguntó Beatriz de repente. «¿De todo a lo que renunciamos?». Enrique pensó en la pregunta. Pensó en el apartamento de lujo que vendieron, en los coches caros que cambiaron por modelos sencillos, en la ropa de marca que donaron, en las cenas sofisticadas que sustituyeron por comidas caseras. Pensó en el poder al que abdicó, en los contactos que perdió, en la posición social que cambió por un propósito. «Ni por un segundo», respondió, y era la verdad más pura que había dicho jamás. «Yo tampoco», dijo Beatriz. «¿Cambiaría volver a caminar por todo lo que hemos vivido?» «Lo cambiaría, pero no tuve que elegir. Gané las dos cosas, la curación física y la curación del alma». «¿Crees que está ahí arriba?», preguntó Enrique, mirando las estrellas. «Marina, ¿crees que nos está observando?». Beatriz sonrió. «Creo que está en todas partes donde hay amor, compasión, gente eligiendo el bien, no como un espíritu, sino como una presencia, una energía.
Ella es la mejor parte de nosotros mismos. Se quedaron en silencio por un largo tiempo, y entonces, en la suave brisa de la noche, Enrique podría jurar que oyó una voz, suave como un susurro, familiar como un recuerdo. Lo habéis hecho bien. Continuad. Miró a Beatriz, que también parecía haberlo oído. Intercambiaron una mirada de comprensión y sonrieron. Al final, la historia de Enrique y Beatriz no era sobre una curación milagrosa, era sobre despertar, era sobre recordar que todos estamos conectados, que el dolor de uno es el dolor de todos, que ignorar el sufrimiento no lo hace desaparecer. Era sobre entender que los milagros no caen del cielo ya hechos, se construyen ladrillo a ladrillo, acción por acción, elección por elección. Cuando alguien decide mirar en lugar de apartar la vista, cuando alguien decide ayudar en lugar de juzgar, cuando alguien decide amar en lugar de temer. Marina fue el catalizador, pero la transformación siempre había estado en sus manos. Siempre ha estado en las manos de todos nosotros. Y quizás ese sea el mayor milagro de todos. No que existan poderes extraordinarios, sino que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar vidas. Cada uno de nosotros puede ser la Marina de alguien. Cada uno de nosotros puede plantar semillas de esperanza en terrenos áridos de desesperación. Basta con elegir, basta con mirar, basta con actuar. Enrique y Beatriz hicieron esa elección, y sus vidas, antes vacías a pesar de toda la riqueza, se volvieron plenas en la sencillez. Encontraron lo que buscaban no en médicos de renombre o terapias caras, sino en un plato de comida ofrecido con dignidad a una niña con hambre. La curación de la enfermedad fue extraordinaria, pero la verdadera curación, la que realmente importó, fue la del corazón, y esa curación, a diferencia de cualquier medicamento o procedimiento médico, era permanente, porque fue conquistada no con dinero o estatus, sino con amor. Y el amor verdadero, aquel que se da sin esperar nada a cambio, es la única fuerza en el universo verdaderamente capaz de curar cualquier herida. Años después, cuando Enrique y Beatriz ya eran ancianos, rodeados de nietos y de historias de vidas transformadas, recibían con frecuencia la misma pregunta: ¿valió la pena? Y la respuesta era siempre la misma. Una sonrisa serena, ojos que brillaban con la sabiduría conquistada a través del tiempo, y una simple palabra: siempre. Porque al final, cuando la vida se mide no por las posesiones acumuladas, sino por las vidas tocadas, cuando el éxito se define no por cifras en cuentas bancarias, sino por sonrisas genuinas en rostros que conocieron el hambre, cuando la realización viene no de aplausos en eventos sociales, sino de abrazos sinceros de personas que recibieron esperanza, la respuesta solo puede ser siempre. Marina les había dado un regalo, no la curación de las piernas de Beatriz, aunque eso fue extraordinario. El verdadero regalo fue el recuerdo de que son las pequeñas acciones, multiplicadas por millones de personas, las que cambian el mundo. Un plato de comida ofrecido con dignidad, una casa construida con amor, un empleo dado a quien nadie más daría una oportunidad, una mirada que ve humanidad donde otros solo ven estadísticas. Esas eran las verdaderas curaciones. Esos eran los verdaderos milagros. Y Enrique y Beatriz Castillo, que un día casi se perdieron en las trampas del éxito y el dolor, se encontraron de nuevo en las manos pequeñas y sucias de una niña de la calle que les enseñó la mayor lección de todas, que la fe sin acción es vacía, que el amor sin expresión es inútil, que la esperanza sin trabajo es una ilusión, pero que cuando la fe, el amor y la esperanza se unen en acciones concretas, los milagros suceden. No siempre de la forma que esperamos, no siempre cuando queremos, pero siempre de la forma que necesitamos. Y esa, al final, era su historia. No de una curación imposible, sino de una transformación necesaria. No de magia, sino de humanidad redescubierta. Era la historia de cómo dos personas, perdidas en sus propios dolores y privilegios, encontraron el camino de vuelta a casa, y cómo en ese viaje llevaron a cientos de otros con ellos.
Era, sobre todo, la prueba viva de que nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para elegir el bien. Nunca es demasiado tarde para hacer la diferencia en la vida de alguien. Y en algún lugar, entre las calles de Madrid, Marina sonríe, porque su misión continúa no a través de ella, sino a través de cada persona que elige ver, elige ayudar, elige amar. La niña misteriosa que curó a una mujer y salvó a un hombre. O quizás, la niña común que solo recordó a dos seres humanos quienes siempre estuvieron destinados a ser. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Enrique y Beatriz haya tocado profundamente vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de transformación, de fe y de amor al prójimo, dejad vuestro like, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios cuál fue el momento que más tocó vuestra alma. Todos los días traemos historias intensas y verdaderas como esta, que revelan el lado más profundo y humano de cada uno de nosotros. Historias que nos hacen reflexionar, llorar, sonreír y principalmente creer que nunca es tarde para cambiar, para hacer el bien, para hacer la diferencia en la vida de alguien. Os esperamos en el próximo episodio, con otra historia que removerá vuestras emociones y tocará vuestro corazón. Hasta pronto.